En esta lección vamos a hablar sobre un tema que parece que es muy americano, pero que tiene también su reflejo en nuestros ordenamientos, al menos de nuestro entorno. Vamos a hablar sobre el hate speech y la cultural defense, es decir, sobre los delitos de odio y también lo que se llama defensa cultural. Sobre todo vamos a ver cómo se ha tratado este tema en Estados Unidos y qué significan estos términos, que también han sido estudiados en España. En concreto, además, en España pues ha habido un informe sobre la evolución de los delitos de odio y en el 2013 se han contabilizado hasta casi 1.200 delitos de odio. La mayoría de ellos estaban relacionados con delitos con la orientación sexual de la víctima y después, en orden descendente, eran delitos movidos por racismo o xenofobia y también por la discapacidad de las víctimas. Ya en el ámbito americano, el FBI, que es el Buró Federal de Investigación americano, ha contabilizado como estadísticamente las ofensas raciales son el principal motivo de estos delitos de odio. Los primeros que han hablado sobre este tema han sido Estados Unidos y por eso vamos a ver, ¿no? Los crímenes de odio actualmente están tipificados en una ley que se llama precisamente Ley de Prevención de Crímenes de Odio, con el nombre de dos víctimas históricas de estos delitos, Matthew Shepard y James Byrd Jr., y es una ley que data del 2009. Se trata de delitos que están movidos por razones de animadversión a determinadas razas, orientación sexual, religión o etnicidad, es decir, intentan agrupar todos los motivos por los que todas las razones por las que se cometen este tipo de delitos. Como decía antes, esta ley lleva el nombre de dos víctimas de delitos de odio. El primero, Shepard, fue un joven estudiante que fue torturado y asesinado por su condición de homosexual, y la otra víctima, Byrd, era un hombre de color negro que fue atado a un camión, arrastrado y decapitado por dos supremacistas blancos en 1998. Como veis, son mismas fechas y que dieron lugar a una discusión en el ámbito político criminal americano y que dieron lugar a este tipo de regulación, a esta ley, que es una ley federal que se aplica en todos los Estados Unidos. En el 2013, recogiendo datos ofrecidos por el gobierno americano, las ofensas raciales, como decíamos antes, fueron las más numerosas, con un total incluso de 3.000 víctimas. Y viendo las razas que fueron objeto de este tipo de delitos, en primer lugar afroamericanos, blancos, asiáticos y en último lugar los indios americanos. Con esta nueva legislación, el departamento investiga el tipo de crímenes y estos crímenes además tiene jurisdicción, ¿no? El Departamento de Justicia tiene jurisdicción para procesar este tipo de casos. Cuando las leyes locales o estatales de cada estado son inadecuadas o bien cuando las autoridades locales no quieren actuar. Sería como una especie casi como de justicia universal en este ámbito. En los últimos meses y años ha habido una serie de protestas y actos de violencia callejera ante el asesinato injustificado de, sobre todo, afroamericanos a manos de policías blancos, sobre todo a raíz de la absolución de los responsables de estos asesinatos. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, ha sido el de Michael Brown. Vamos a ver, que es muy interesante, cómo funciona en Estados Unidos el binomio entre derechos de expresión y delitos de odio. Derecho de expresión, consagrado en la Constitución americana, es uno de los principios más importantes y que se ha flexibilizado con el paso del tiempo. En un primer momento, no se puede limitar la difusión de una idea porque esta idea sea nociva o sea peligrosa. Así lo afirmaba la Corte Suprema de Estados Unidos, dando una protección constitucional a cualquier tipo de discursos, incluso aunque fueran discursos de odio, en un espacio público. No se puede, y aquí viene la excepción, no se puede limitar este derecho de expresión, solo se puede limitar si este discurso puede tener una posibilidad real es decir, es muy probable de que pueda generar una reacción agresiva en la audiencia.
En la década de los años 70, bueno, se llevaron a cabo una serie de reformas legales para intentar generar, al menos desde un punto de vista legal, la igualdad entre afroamericanos y blancos. Y se intentó criminalizar la violación de este derecho de igualdad, ¿no?, entre estos tipos entre estos sujetos. A partir del 85, que fue en este año cuando se acuñó el término de hate crime, fue el congresista John Conyers de Michigan el que, bueno, utilizó por primera vez esta denominación para este tipo de delitos. En general se pueden definir como cualquier tipo de violencia que está dirigida a un determinado grupo por tener una serie de características, es decir, violencia que se dirige a todos los miembros de ese grupo por ser miembros de ese grupo. Por lo tanto, no se trata de un delito de sentimiento, es decir, una persona puede cometer un delito común, pues un delito de secuestro, de violación, de asesinato, y además sentir odio hacia la persona, hacia la víctima, pero esto no es un delito de odio. Es objetivable el odio. ¿Por qué? Porque quien lo comete no solo daña a la víctima, sino que envía un mensaje de amenaza a las personas que son semejantes a la víctima porque pertenecen a su mismo colectivo que puede ser, se puede contradistinguir por una raza, una etnia, una orientación sexual, etc. Este tipo de infracciones, bueno, pues lo que supone pues una quiebra total del principio de tolerancia, ¿no?, diferente del principio de igualdad, ¿no? Es decir, es necesario que se acepte la diversidad humana por cualquier razón que sea. Por lo tanto, estos delitos de odio tienen dos elementos: tiene que ser una infracción penal según el ordenamiento jurídico del país, y además las víctimas tienen que ser seleccionadas por pertenecer a un grupo humano o bien por relacionarse con un grupo humano, por un colectivo. Y también, bueno, es importante no confundir los delitos de odio con la discriminación, aunque siempre hay implícita una discriminación por el ser diferente, por pertenecer a un colectivo diferente. Y tampoco se tiene que confundir con la violencia de género. En este caso, bueno, la diferencia pues es más neta. Como decimos, cuando se comete un delito de odio, lo que se intenta, el ofensor, el delincuente, lo que intenta es transmitir un mensaje de intolerancia, de amenaza a todo el colectivo al que pertenece la víctima, que ha sido elegida además por pertenecer a ese colectivo. Y por lo tanto es una advertencia, una coacción que se ejerce ante este grupo y que por eso viene criminalizada y viene llamada delito de odio. Muchas gracias, os espero en la próxima lección.